¿Escucharon la señora que habló? ¿O la escuché yo nomás? Es la primera vez que me aparece la señora que me habla. El bot que te dice que esté grabando. Recording the class, o algo así. Bien. Vamos a compartir de nuevo. Nazareno hace 3 horas que se está uniendo, se ve que no puede ingresar. Bueno. No está pudiendo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Bien. ¿Se ve como presentación o se ve todo el programa? todo el programa, profe. Todo, profe. Lo pongo como presentación y no me está dando bolilla. Ah, porque... No sé. Bueno, no importa, no me está dejando. Ahora sí. Bien, cuéntenme, a ver, ¿quién se anima y me cuenta cómo le fue con el texto, valga la redundancia, que les dejé para leer? ¿Hasta dónde llegaron? Leyendo. Yo lo leía todo, profe. Bien. ¿Hasta qué Si quieren página les cuento tenían lo ustedes? que me acuerdo. ¿Hasta qué página tenían ustedes? Pues no me acuerdo hasta qué página les subí. 58. A ver. Yo llegué hasta los géneros académicos nomás. Ah, bueno, pero bien. Ah, no, están re adelantados. Re adelantados. Bien, mejor así. Bueno, les cuento, este texto, si leyeron, yo siempre les pongo la referencia de dónde es la bibliografía que yo les doy, es de un apunte, este es el libro original, si bien está como si fuera una fotocopia, pero no, porque en la Universidad Nacional la mayoría de los apuntes son así, cuadernillo, digamos, es más, te ponen los ganchitos, nada más que este está con espiral porque se te desarman cuando son muy grandes. Es de la introducción a la carrera de comunicación social del año 2018, de la Universidad Nacional de Córdoba. En todas las carreras, o en la mayoría, todos tienen los temas que tienen que ver, como los que ustedes vieron, lo que es interpretación de texto. Es como son materias clásicas en casi todas las carreras, no importa si es ciencias sociales o si son ciencias exactas, o unos profundizan un poquito más, unos un poquito menos, pero se estila. Entonces, bueno, este libro me lo regaló un estudiante de desarrollo del año 2018, que le había empezado comunicación y dejó, y me los dio, me los mostró una vez y me los dejó, entonces lo empezamos a usar. Es un texto redactado por los profes de las cátedras, obviamente basándose en autores, pero es un texto propio de la facultad, digamos, de la cátedra de cálculo, que introducción a la carrera. No dice acá, pero debe ser introducción a la carrera, porque se llama Estudiar en la Universidad, un proceso situado, claves para la lectura y la escritura académica. La verdad que está muy bueno. Bien hecho para, si se habrán dado cuenta, les dice que ustedes son estudiantes, obviamente no les habla a ustedes, les habla a los chicos de comunicación, pero les habla a los estudiantes. O sea, es un texto totalmente académico destinado a los estudiantes. No es que estamos leyendo un libro de autor que habla del texto, pero dirigido, esperen que voy a recibir. Escrito directamente para ustedes, o sea, para los estudiantes de primer año.
Bien, ¿quién me dicen 2 o 3 oraciones? ¿De qué se trata el texto? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, Rocío. Habla de distintas definiciones y usos del texto, como son el discurso, que es la explicación, me parece, géneros, Ajá. Esos son como los conceptos centrales. ¿Cuáles nombraste? ¿Texto? el discurso, ¿Sí? los géneros Bien. y hay más. ¿Y los qué? Hay varias explicaciones. Bien. La exposición, explicación. Bien. Explicación. Sí, igual ustedes, yo no me di cuenta de decirles, bueno, pero mejor si leyeron hasta ahí, porque ahí en el texto está incompleto, les faltaría. Tienen la explicación, tienen, acá hay nada más, les falta la argumentación y la descripción como secuencia. Pero vamos a empezar por el principio. Marcelo también no puede entrar. Fíjense que yo ahí les hago una pregunta, que es el texto, y puse 3 palabritas, que en realidad no están al comienzo del material, están más adelante, pero son como 3 características que le da el autor, los autores al texto. Yo les pregunto a ustedes, primero, ¿qué es el texto? A ver, Santi, que me apareciste ahí. Armanini. ¿Qué es un texto? Es como un entramado de palabras, digamos. Ajá. ¿Por Es qué más o usas menos la lo que voy a palabra decir. entramado? Porque ahí en la primera página ahí había una comparación Se cortó. entre tejido y texto. Ajá. Y es más o menos de palabras, digamos. Un tejido sería más o menos. Y deriva de la palabra tejido, ¿no? Bien, entonces un entramado, a Marcelo lo admito y se ve que no logran. Sí. ¿Y qué características tiene este tejido? A ver, Nicolás. Es un tejido, pero ¿qué características tiene? Me re mal el internet, pero. Profe, ¿puede ser la función y la estructura? Bueno, la función. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál puede ser la función de un texto? Informar, Explicativo. explicativo. Un conjunto de enunciados. Ajá, ¿quién está hablando? Que no lo veo. Yo, profe, Ramiro. Ramiro, no te estoy viendo. Un conjunto de enunciados. Bien, ¿y qué tienen que tener esos enunciados para que formen un texto? Una estructura. ¿Y cómo se forma esa estructura? Con un propósito. ¿Qué sería que tenga un propósito el texto? ¿Cómo le da estructura el propósito? Mi padre dijo lo suficiente para saber. A ver, vamos por partes. Primero vamos a definir, están bien, porque están bien, están ubicados en el tema. Pero yo primero quiero hacerles... Esperen que no me deja pasar la diapositiva. Así que lo voy a dejar así. A la hora de definir, nombra, que nadie me las nombró hasta ahora, 2 disciplinas que definen el texto, la lingüística y la semiótica. Las vieron en el texto, en realidad nombra autores,
que definen el texto desde la lingüística y desde la semiótica. ¿Conoce a alguien que estudia la semiótica y que estudia la lingüística, o alguien buscó cuando las encontró? Y la semiótica estudia los signos. O ¿Qué sea, clase de cómo signos? los que permiten comunicarse, decir las palabras, las letras, digamos. Bueno, vamos a hacer un par de aclaraciones. La semiótica estudia los signos, pero no solo las palabras, estudia todos los signos que nosotros utilizamos para La comunicar. exclamación, interrogación, todo. Desde imágenes, dibujos, movimientos del cuerpo, la ropa, el peinado, los ademanes, la cara, todo lo que nosotros usamos para comunicarnos. Las luces, todo signo que sirva para comunicarnos. La semiótica. Ahora, la lingüística va a estudiar los signos lingüísticos que utilizamos para comunicarnos, las palabras. Entonces, el objeto de estudio de la semiótica son todos los signos que nosotros utilizamos para comunicarnos, todo tipo. Un baile, por ejemplo. Nosotros a través del baile nos comunicamos. Y la lingüística va a estudiar únicamente los signos lingüísticos. Las palabras, sus relaciones con otras palabras, cómo se forman. Es más acotado el estudio. Por eso la lingüística, ustedes habrán visto, que define el texto como toda unidad de sentido formada por palabras y oraciones y jerarquías entre oraciones. Quiero buscar la definición exacta para que ustedes la encuentren y la marquen en el texto, para que la identifiquen. Esperen un ratito. Es en la página 42 del libro. Primero lo define desde la semiótica, y después, que el autor es Pérez Ahumada, y después Brunetti desde la lingüística. En el Profe, primer y en el segundo párrafo, 42 del libro, en el primer y en el segundo párrafo empieza uno diciendo para la semiótica. Tenemos desde la 47, ¿puede ser? Sí, yo también tengo desde la 47. Sí, yo O también. sea que le falta toda la primera parte. Claro. Yo Ay, también qué tengo de la divino. 47, profe. Ah, Por desde eso no texto y callábamos. discurso. Claro, desde De texto y texto y discurso. discurso. Bueno, no importa, entonces se los explico. No hay problema. Buenísimo. No hay problema. Porque había dividido el texto en varias partes el año pasado, si no me di cuenta. Bueno, presten atención entonces. La semiótica va a definir el texto como toda producción de sentido que tenga un significado. Puede ser una canción, puede ser una imagen, una fotografía. Para ellos eso es un texto. Toda unidad de sentido que tenga un significado para alguien. Un significado para alguien. En cambio, la lingüística lo va a tomar a texto a toda unidad de sentido que tenga oraciones, que es a lo que nosotros tradicionalmente le llamamos texto. Ya se lo subo, esperen si lo encuentro, déjenme ver. Último caso. Saben que no lo revise, me guié por el título. Vaya a saber a dónde estará ese señor texto que me falta. Nociones para pensar el texto 1. A ver si es este. Claro, con razón avanzaron tanto, porque les di las hojas. Oh, yo me había ilusionado, dije, qué bueno que somos, dije. Sí, me falta la primera parte acá. ¿Dónde estará? Nunca abrirlo yo, ¿no? Qué bárbaro. Y deben ser estos, a ver. No. Así se los pasaba.
Bueno, no, después lo voy a tener que buscar porque acá no lo tengo. Conectores, nociones, palabras, argumentación. A ver acá. Los géneros académicos, eso lo tienen. Bueno, no importa. Después los busco y se los paso. En algún lado tienen que estar. ¿Ustedes están viendo el Power o qué están viendo? Bien. Entonces, el texto desde dos ciencias. Son dos ciencias que se dedican a estudiar los signos para comunicarlos. Entonces, pero los definen de manera distinta. Texto desde toda producción de sentido, un ritual, una misa, por ejemplo, una boda, una caricatura, cualquier cosa que tenga un significado. Y la lingüística, los textos que conocemos nosotros. Y empieza a hablar de determinadas características del texto. A ver si les suena alguna. Coherencia, cohesión, secuencia y comprensión. ¿Alguien se acuerda qué era la coherencia? Que En tenga un texto. lógica. ¿Y cómo se le da lógica a un texto? ¿Cuándo un texto es coherente? Cuando no se contradicen en un mismo término, podría ser, o La coherencia textual se da cuando un texto respeta el tema del texto. Esa es la coherencia. Cuando respeta el tema central. Esa es la coherencia. La cohesión es cuando las ideas dentro del texto están unidas lógicamente, cuando las palabras se utilizan bien, que es lo que vos dijiste, Nico, cuando hay uso de conectores, cuando las palabras están ubicadas con un orden. Por ejemplo, ¿cómo se forma una oración? Con sujeto, con predicado, por ejemplo. Esa es la cohesión. Cuando las palabras están ubicadas con un orden lógico. Eso es la cohesión. Es el orden interno del texto. La coherencia es cuando el texto responde a un tema. La secuencia es el propósito del texto, que es lo que ustedes leyeron, que alcanzaron a leer el explicativo, ¿verdad? ¿Qué es una secuencia? Eso lo tienen que tener porque lo han leído. ¿Qué es una secuencia? Que primero se plantea el problema, después se presenten soluciones, ¿eso sería, profe? Esa sería la estructura de qué tipo de secuencia. El planteo del problema. ¿Qué tipo de secuencia leíste vos? Vos leíste un tipo de secuencia. Creo que era la expositiva, profe. La expositiva o explicativa, sí. Pero las secuencias entonces lo que tienen es que tienen una estructura, depende de la finalidad de lo que el texto pretenda hacer. Eso es la secuencia. Nosotros vamos a ver tres tipos de secuencia. La explicativa, la argumentativa y la descriptiva. Y la comprensión, ¿se acuerdan cuando yo les decía, se los he dicho varias veces, esto de los textos que son más transparentes o menos transparentes? Tiene que ver cómo el texto se nos presenta. Ahí explica que dice que muchas veces los textos académicos están escritos de una forma de que piensan que el lector conoce mucho o sabe mucho dan por sentado que el lector conoce y hablan de cosas que el lector en realidad desconoce. Entonces no explica, no describe las cosas, da por sentado como que uno sabe un montón de cosas que no es así. Entonces ese texto no es transparente para el lector, es más vale opaco u oscuro. Entonces la comprensión se logra, y paso a la otra diapositiva, con diferentes aspectos. Y ahí nos metemos bien en la lengua, que nosotros no vamos a enfatizar en eso, porque no es la idea,
ustedes van a decir, hoy estamos viendo lengua del secundario. Lo hacemos una pasadita porque el texto lo nombra. El texto habla de los aspectos léxicos, los sintácticos, los semánticos y los pragmáticos. Yo ahí les hice brevemente, les puse 2 o 3 palabritas por cada uno, y habla de que los aspectos léxicos tienen que ver con las palabras, con la construcción de las palabras, los sintácticos con las relaciones que tienen las palabras entre sí cuando se agrupan. Por ejemplo, una puede modificar a la otra, en la formulación de las oraciones. Los aspectos semánticos tienen que ver con el significado de las palabras que nosotros damos en el texto, y los aspectos pragmáticos tienen que ver con la relación que tienen esas palabras, o ese texto en realidad, con el contexto, con una referencia real. No nos vamos a centrar en eso ahora, porque no es lo que más nos interesa, sino que los autores van hablando de que existe para la comprensión de un texto 2 niveles, el nivel micro y el nivel macro del texto. En el nivel micro interviene la construcción de las frases y las oraciones, y la claridad en los términos que utilizamos cuando escribimos un texto. Tendría que ver con la parte de la cohesión. ¿Se acuerdan que yo recién les decía que la cohesión tiene que ver con cómo nosotros organizamos esas palabras para que las podamos entender? Entonces, el análisis micro del texto tiene que ver con esa cohesión. Cuando nosotros construimos nuestras frases, nuestras oraciones, nuestras ideas, que tengan una lógica. Y el nivel macro del texto tiene que ver con cómo yo organizo las ideas, las relaciones. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo, usen conectores, que las ideas se relacionen, ya sea por oposición, que una idea sea contraria a la otra, o que sirva como ejemplificación, o que sirva para seguir dando información sobre lo mismo? Los conectores son súper importantes, porque si yo digo una cosa y después digo no obstante, ¿qué significa? Si yo digo, la vida es un proceso en donde la persona nunca deja de aprender. No obstante, llega un momento en que uno puede sentirse que ha logrado madurar. Estoy inventando, no estoy diciendo cualquier cosa. ¿Qué significa ese no obstante? Pame, te mate. ¿Qué significa ese no obstante? Yo dije, la vida es un proceso continuo donde la persona nunca deja de aprender. No obstante, llega una etapa de la vida en que uno cree que ya ha madurado, o que ya conoce todo lo que tiene que conocer. Ese no obstante sería... No se escucha, Pame. O sea, se escucha bajito. Sí. Ese no obstante es como que diciendo, es como cambio, no sé cómo decirlo. A ver, ¿qué significa? A ver, ayúdenle a la Pame. ¿Qué significa el no obstante? O el sin embargo. Por el contrario, o algo así. Sería. Exactamente. Y así uní las 2 ideas. Ahora, si yo digo, la vida es un proceso continuo de aprendizaje, y después digo, llega un momento de la vida en que la persona siente que ya aprendió todo. Cambia totalmente esas 2 oraciones, sin ese conector. Cambia el significado. ¿Estamos? Por eso yo siempre insisto en esto del uso de los conectores. En el nivel macro del texto, la idea es jerarquizar las ideas de cuáles son las más importantes, cuáles las menos importantes, y que obviamente tengan que ver con ese tema, que tiene que ver más con la coherencia. El nivel micro del texto tendría que ver más con la cohesión, y el nivel macro del texto tiene que ver con la coherencia del texto. Ahí está. Y acá vuelve a lo mismo, dice, porque ellos van analizando cómo uno puede comprender los textos. Entonces también hablan del nivel global y hablan del nivel, creo que era local, sí.
Entonces, en ese análisis que podemos hacer del texto, por un lado podemos analizar la coherencia, que son las relaciones jerárquicas de las unidades de información, dice ahí, o de las ideas, que todas tengan que ver con ese tema, que todas tengan que ver con ese tema de que trata el texto. Y el nivel local, que tiene que ver con la cohesión, tiene que ver con las relaciones funcionales entre las unidades menores del texto. No sé por qué acá puse una coma. Que tiene que ver cuando yo formo oraciones, de utilizar artículos, por ejemplo, de cómo agrego los verbos, si hay sujeto en la construcción de una oración. Eso tiene que ver con el nivel local del texto. ¿Estamos? Esa es toda la primera parte que ustedes no la tienen. O sea que les estoy explicando algo que ustedes no tenían, pero bueno, no importa. De última les va a servir para entrar Profe, ahora al texto. ¿lo va a pasar esa primera parte? Te retumbas un montón, Nico. Hola, hola. Ahora sí. Ah, está, disculpe. Si va a pasar esa primera parte que Sí, nos explica obvio. ahora. Sí, porque era la Bien, idea que lo perfecto. tuvieran. Vamos a hacer lo siguiente. En algún lado lo debo tener guardado, seguramente en el Drive, ya se los paso. Les voy a pasar el Power, porque el Power, si bien no desarrolla mucho, pero les guía en la lectura, porque ahí están los conceptos claves. Una pena, la verdad que no mire, como decía texto 1, yo lo pasé como venía. Suele suceder. ¿Quién está hablando? Que yo no los veía. Dice uno que lo acepten. Debe ser Marcelo que lo acepto y no puede entrar. No debe tener buen internet. Bien. Hoy les quería proponer, está a punto de cortarse. No, falta todavía. Después nos unimos un ratito más. Ustedes lo que leyeron fue la diferencia entre texto y discurso, ¿verdad? Claro. Y empezaron a leer las secuencias textuales. Perfecto. O sea que leyeron algo sin leerlo primero. O sea que deben haber entendido la mitad de las cosas. Pero bueno. No importa. Suele suceder. Pasan las mejores familias. Escuchen. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les quería proponer, para hacerlo un poco más dinámico y ponerlos a ustedes un poco más en movimiento, que trabajáramos un poquito diferente, sobre todo esta parte de texto que es bastante densa. Entonces yo les iba a decir, ve Marcelo, lo admito y no hay forma. Les iba a proponer que dividamos en pedazos muy chiquitos, ahí entró Marcelo, que dividamos en pedacitos muy chiquitos este texto que falta, o sea, a ustedes les falta la parte del comienzo, que es la que les tendría que haber dado, y después les falta el final. Tienen la parte del medio del texto, digamos. Dividirlo en pequeños pedacitos o en pequeños temas, y que se animen ustedes a contarle a sus compañeros de qué trata ese tema. Obviamente de manera oral, y haciendo algún tipo de, puede ser un esquema, ya que es lo que hemos venido trabajando, puede ser un power, como les hago yo, lo que quieran. Pueden ser con un ejemplo, o con varios ejemplos, porque cuando veamos las diferentes secuencias, les habla de los tipos de elementos que utilizamos para hacer una secuencia explicativa. No me quiero adelantar mucho, pero ahí necesitamos ejemplos, así que la idea es que la clase que viene comenzáramos a trabajar de esa forma. Y obviamente evaluarlos de esa forma también, para que participen más y se metan más. Y practicar un poco la oralidad, que es lo que a muchos les cuesta también. Un proceso de aprendizaje en el que yo los voy a ayudar y vamos a trabajar juntos. O sea, no es para que se pongan nerviosos ni nada por el estilo.
pero para que ustedes también puedan exponer. Muy cortitos, y no solos. Mi idea es que trabajaran de a dos, tampoco grupos muy grandes porque son temas cortitos, pero para que trabajaran de dos. Vayan pensándolo, que ahora al final de la clase, cuando volvamos, vamos a ver si alguien se ofrece, si no yo ya armo duplas, la primera dupla. Antes de seguir, quería, antes que se corte, el tema del práctico, varias aclaraciones con respecto a Edmodo, porque ustedes, no sé si lo han usado el año pasado, ¿alguien lo usó el año pasado Edmodo? Sacando a los chicos que salen del secundario, que sé que Ignacio lo usó, porque fue alumno mío, Julián lo usó, Marcelo lo usó. Edmodo, fíjense, vieron que yo a todos les hice una devolución. No sé a ustedes cómo les aparece, porque es distinto el formato del profe, el formato del alumno. Yo les hice una devolución. Si ustedes ven alguna palabra rara que no encaja, Edmodo tiene, no sé por qué, que uno escribe, envía los mensajes y cambia algunas palabras. No sabría decirles por qué. Ustedes me lo explicarán después cuando sean programadores. Así que si encuentran algo que no tiene lógica, porque hay veces que cambia por palabras que no tienen nada que ver con lo que uno viene escribiendo, y yo eso no lo veo, lo ve el otro. A mí me ha pasado que ustedes me escriben mensaje y me aparece cualquier cosa. Así que si tienen alguna duda en la devolución que yo les hice, me preguntan, porque lo hacen modo, cambia palabras. Es un error que tiene el sistema y lo hace seguido. Así que si alguno tiene una duda en lo que yo le escribí, me dice y se lo vuelvo a pasar. Y otro error que hizo Edmodo, cuando yo les corregí, que algunos tuvieron dudas y yo después lo quise corregir y no me dejó, es que les ponía, vieron que les ponía 6/6, por ejemplo. Y en realidad tendría que haber dicho 6/10, porque el total es 10. Bueno, no me lo dejó modificar. Cuando le quise modificar a uno me agregó un montón de números, así que lo dejé como estaba. Por eso hubo gente que se le ató la rama y no sabía que no te tenía, o daba la duda, porque decía 7 de 7, 8 de 8, no me dejó modificarlo, así que lo dejé porque me ponía un montón de unos, no sé por qué, a lo mejor ese día el sistema no funcionaba bien, porque suele pasar también que Edmodo tiene sus días de que deja de funcionar correctamente. Pero la nota era, o sea, si decía 2 veces 6, era 6. ¿Se entiende? Si decía 2 veces 7, era 7. Era así. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto al práctico? ¿Qué les pareció? ¿Les resultó complicado? No, estuvo buena y con el tiempo estuvo bien también. Yo me sentí cómodo. Bueno, hubo gente que no lo terminó, Yo, pero por pues ejemplo, con el tiempo no estuve bien, no profe. estuviste. No. Yo no lo pude terminar porque no podía hacer El esquema. El último se me complicó y se mató una rama. Claro. O sea, es por eso. Porque ponía espacio y se me corrió por un lado. Por eso otro, yo les dije, primero que Word no sirve para hacer esquemas. No, encima yo creo que es la segunda vez que lo uso Word. Claro, no se pueden meter con Word. Por eso yo les había dicho para los otros o que practicaran con una aplicación